Muy buenas tardes, estimados estudiantes de segundo bachillerato, un gusto saludarlos. Pues para cuando ustedes vean esta clase, estaremos viernes 20 de agosto. Lamentablemente por temas laborales no voy a poder acompañarlos en la clase en vivo, pero para no perder el tiempo y aprovechando siempre las herramientas digitales que nos ofrece nuestra virtualidad, pues jóvenes, les he dejado grabada esta clase, continuación de la última clase que estuvimos trabajando previo a las evaluaciones, allá por el viernes 6 de agosto, en donde vimos la continuación de la novela y les nombré lo que hoy vamos a estudiar, que es la obra Hamlet del gran escritor y novelista y dramaturgo inglés William Shakespeare. Entonces, sean todos bienvenidos a esta clase de literatura para segundo bachillerato. Caluroso saludo a todos. Gracias de antemano por estar aquí presentes, pues, y comencemos en este momento. Para esto, pues, jóvenes, les comparto pantalla. Les comparto pantalla para ver el contenido de la clase del día de hoy. Un segundito. Listo, jóvenes, aquí tenemos la clase del día de hoy. La obra Hamlet de William Shakespeare, ¿verdad? Tenemos una breve introducción. Hamlet, también conocida como la tragedia de el príncipe Hamlet, Hamlet de Inglaterra, es una obra escrita alrededor de, es escrita por el gran William Shakespeare, ¿sí? Publicada alrededor de 1603, ya que no se conoce con exactitud la fecha en la que fue publicada, ¿verdad? Vamos a ver aquí, como ustedes ya conocen, pues esta teoría va a ser la que ustedes, una vez finalizada esta clase, la van a tener disponible en su plataforma. Sobre el autor tenemos aquí un enlace, parte de la vida de William Shakespeare, muy conocido, muy famoso. Tenemos una introducción, luego tenemos interrogantes que se plantean a partir de la obra Hamlet. ¿Sí? ¿De qué se trata? Es una tragedia sobre asesinato, venganza, melancolía y locura. Esta es una breve introducción. Luego vamos a ir analizando parte por parte. ¿Cuáles son las principales ideas fundamentales de la obra como tal? Y pues, sin lugar a dudas, Hamlet es una de las narrativas dramáticas o de las novelas dramáticas más famosas y más discutidas de la literatura mundial, ¿verdad? Listo. Aquí tenemos muchas ideas. ¿Cuáles son los antecedentes de la obra? La obra, de acuerdo al contexto histórico, pues posee un antecedente real, es decir, la historia en la que se basa la novela es una historia real. Tenemos el argumento de la obra como tal, ya sabemos la historia, ¿verdad? Aquí está resumida. ¿Cuáles son los principales personajes de Hamlet? Tanto personajes principales y personajes secundarios. Aquí tenemos todos los personajes. Todo esto ustedes lo van a tener en su plataforma Educay, la van a tener a su disposición para que puedan leerla las veces que requieran, las veces que sean necesarias, ¿verdad? El análisis de la obra, la estructura, el planteamiento, el nudo y el desenlace. ¿Sí? Luego tenemos el lenguaje y el estilo utilizados por el gran escritor William Shakespeare. Un poquito más análisis literario, ¿verdad? ¿Listo, jóvenes? Esta es la teoría. Con esto de aquí vamos a comenzar rápidamente nuestra clase del día de hoy. Como ya les he repetido, pues, la novela Hamlet del gran William Shakespeare. Para comenzar, pues, jóvenes, para comenzar nuestro análisis, debemos tener una idea, una noción acerca de los rasgos biográficos del gran William Shakespeare. Entonces, para eso, pues les he preparado un video en donde vamos a poder ver de manera un poco más didáctica la vida de William Shakespeare, dónde nació, dónde murió, qué se dedicó y todo lo demás. Entonces, jóvenes, rápidamente, para no dar largas al tema, vamos a pasar a los rasgos biográficos del gran William Shakespeare. Les comparto, le damos clic aquí, esperamos un poco, cortesía de nuestras herramientas digitales, pongamos atención a la vida de William Shakespeare. Hola, tic-tackers. ¿Os gusta la literatura y el teatro?
Seguro que la respuesta es sí, pero aunque sea no, Tengamos un poco de paciencia. todos conoceréis al personaje del que hoy vamos a hablar, Shakespeare. William Shakespeare nació en abril de 1564 en Stratford-upon-Avon, Inglaterra. Sus padres fueron John Shakespeare, comerciante y político, y Mary Arden, cuya familia sufrió persecuciones religiosas por ser católicos. Era el tercero de 8 hermanos. No existen muchos datos sobre su infancia y adolescencia, más allá de que la situación económica de sus padres cambió y él tuvo que colaborar con diferentes trabajos. Se cree que estudió en una escuela de su pueblo, la Stratford Grammar School, pero no se sabe a ciencia cierta. En 1582, con solo 18 años, Shakespeare se casó con Anne Hathaway, que tenía 26. Con ella tuvo 3 hijos, Susanna, Judith y Hamlet. Este último moriría a los 11 años por causas que se desconocen, pero alguna obra suya podría hablar de su pérdida. En torno al año 1590 se mudó a Londres. Los expertos creen que su familia se quedó en su localidad natal, Stratford. En la capital inglesa tuvo que trabajar en diferentes oficios para ganarse la vida. Su andadura como dramaturgo y actor empezaría 2 años después, cuando comenzó a trabajar para la compañía de teatros Chamberlain's Men. Más tarde pasó a llamarse King's Men. Fue en Londres donde el joven Shakespeare desarrolló su carrera literaria. Uno de sus primeros éxitos fue el poema Venus y Adonis, publicado en 1593. Pero lo que realmente le dio la fama internacional, como sabéis, tic-tackers, no fue la poesía, sino las obras de teatro. Una de las primeras en tener gran reconocimiento fue El sueño de una noche de verano, escrita por él antes de 1600. En esa época vieron la luz las que se conocen como comedias oscuras y las tragedias. El autor escribió historias más psicológicas y profundas que a menudo trataban temas difíciles. Dentro de estas obras más oscuras están las famosas Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth. Estas son sus 3 obras más representadas y seguro tic-tackers que habéis oído hablar de ellas en infinidad de ocasiones. La triste historia de los amantes de Verona recorre el mundo todavía a día de hoy, maravillando a todos los que tienen la ocasión de disfrutarla. Algunos críticos calificaron esta obra como la mayor celebración del amor romántico de la literatura. Después de esa etapa más oscura, Shakespeare se orientó hacia las tragicomedias, volviendo a la ironía que lo caracterizaba a principios de su carrera. Su último trabajo para el teatro fue la pieza La Tempestad, escrita entre 1610 y 1613, en su ciudad natal, Stratford-upon-Avon. En total, se cree que ha escrito casi 40 obras de teatro. Finalmente, Shakespeare falleció el 23 de abril de 1616. Esa fecha se corresponde con el calendario juliano que usaban en Inglaterra en aquella época. No se sabe a ciencia cierta los motivos de su muerte, pero lo que no se imaginaba seguro es que tantos años después hablaríamos de sus obras. En 1623, ya a título póstumo, desde su compañía de teatro publicaron un recopilatorio de sus obras, First Folio. Está claro que su calidad y talento eran increíbles, por eso pasó a la historia como uno de los mejores dramaturgos que nunca haya existido. Pero en esta historia también hay partes oscuras, tic-tackers. Había bastantes personas que dudaban de sus obras. Creían que su educación no le permitiría escribir esas increíbles piezas. Algunos incluso especularon que podrían dar cara a un escritor que no quería ser reconocido. De todas formas, estas teorías nunca pudieron demostrarse. A día de hoy seguimos estudiando y conservando sus escritos como lo que son, auténticos tesoros. No olvides suscribirte y darle a like si... Bueno, jóvenes, de esta manera hemos visto un poco acerca de la vida del gran dramaturgo William Shakespeare. A pesar de que efectivamente, como el video bien lo dice, las obras de William Shakespeare han sido encasilladas dentro de el teatro como tal, es decir, dentro del género dramático, es indudable también que tiene una influencia especial
desde la perspectiva de la novela, es decir, desde la narración. Y a pesar de que obras como Romeo y Julieta, Hamlet y Sueño una noche de verano han sido retratadas sobre un escenario, también han sido películas que han sido llevadas al cine como unas novelas. Por lo tanto, pues es muy sencillo y fácil relacionar la obra de William Shakespeare tanto en el teatro como en la narrativa, como en la novela. Es decir, no podemos centrarnos y decir, bueno, es que es novela o es teatro. No. En ambas géneros literarios puede ser cultivada la obra de William Shakespeare. Bueno, pues ya que vimos esto de aquí de la vida de William Shakespeare, pasemos ahora un poco a la obra como tal, al análisis de la obra de William Shakespeare, Hamlet. Rápidamente vamos a compartir pantalla para dar paso a las diapositivas. Ampliamos y aquí tenemos, jóvenes. Vamos a comenzar el análisis de William Shakespeare con su obra Hamlet. Como ya hemos visto, pues William Shakespeare, rasgos biográficos, nació el 23 de abril de 1564, fue el primer hijo varón de un próspero comerciante y de su madre, pues Mary Arde, hija a su vez de un terrateniente católico. Es decir, que tuvo una vida, o sea, sus padres no eran de clase baja, eran bastante bien acomodados. En 1582, de muy joven edad, se casó con Annie Hathaway, hija de un granjero, con la quien tuvo una hija, Susana. En 1583, y pues dos mellizos, un niño que murió a los 11 años de edad y una niña, es como lo habíamos visto en el video. Autor de notables composiciones líricas, con sus obras revolucionó los esquemas teatrales de la época. Considerado pues el dramaturgo más importante de la literatura universal, muere el 23 de abril de 1616 y se encuentra su cuerpo enterrado en la iglesia de Stratford en Inglaterra. ¿Sí? Dentro de las principales obras de William Shakespeare tenemos pues inmortalmente Romeo y Julieta, Otelo, Hamlet, a buen fin no hay mal principio, El Rey Lear, La Tempestad y Julio César. Aquí tenemos parte de las grandes obras de William Shakespeare. Como nosotros vemos ahí los libros, son obras que también las han impreso en forma de novelas. ¿Sí? Y pasamos a Hamlet como tal, propiamente dicho. Sobre mi mano derecha tengo pues una imagen de la portada del libro de William Shakespeare, Hamlet, perteneciente a la época de la Edad Moderna. Durante el movimiento literario que reinaba durante esa época, pues era el Renacimiento. El género literario al que hace referencia la obra es un género dramático y la especie, es decir, la forma específica de la obra es una tragedia. ¿Por qué? Pues porque tragedia, porque termina con un final trágico, con muerte, desolación, tristeza y demás, ¿verdad? Listo, vamos a pasar ahora a los personajes de la obra Hamlet. Tenemos personajes principales y personajes secundarios. Dentro de los personajes principales tenemos a Claudio, que era el rey de Dinamarca, Hamlet, hijo del rey difunto y sobrino del actual, es decir, sobrino de Claudio. Gertrudis era la reina de Dinamarca y la mamá de Hamlet. ¿Sí? Dentro de los personajes secundarios tenemos a Polonio, que es el gran chambelán, Horacio, un amigo de Hamlet, Laertes es el hijo de Polonio, Fortinbras, el príncipe de Noruega. Tenemos amigos de la infancia de Hamlet, que son Rosencrantz y Guildenstern, ¿verdad? Ofelia es la hija de Polonio y obviamente el espectro del padre de Hamlet, es decir, el antiguo rey de Dinamarca, el antiguo, el original, Hamlet papá, que en nuestra obra aparece como un espíritu, como un espectro. Ya vamos a ver por qué. Tenemos también pues personajes que conforman la historia: damas, caballeros, oficiales, soldados, marineros, mensajeros y criados. ¿Cuál es el tema principal de nuestra obra Hamlet? Pues el drama del poder y la herencia. En Hamlet se barajan muchos problemas de neta raíz política, fuerza y moralidad. Se debate bastante sobre la unidad de la teoría y la práctica, sobre la finalidad suprema y el sentido de la vida.
hay una tragedia amorosa, familiar, estatal, filosófica, escatológica y metafísica. Ya vamos a ir ampliando estos temas conforme vayamos avanzando en el análisis de la obra. ¿Sí? Otros de los subtemas, sabemos como ya tenemos el tema principal, lo que es la herencia y la traición y lo demás, pero también toca unos subtemas o unos temas secundarios, que obviamente son las ambiciones de Claudio por el trono. Claudio es el tío de Hamlet, es decir, el hermano del rey Hamlet, el rey fallecido, el amor prohibido de Ofelia hacia Hamlet, la aparición de la sombra del rey Hamlet, rey del papá, la tregua del príncipe Hamlet con Laertes, el teatro de Hamlet, el rencor del hijo por vengar el asesinato de su padre. Estos son parte de los temas que se van a topar en el desarrollo de esta gran obra de la literatura universal. ¿Sí? Tenemos entonces la estructura interna de la obra, que se compone pues de una introducción, el nudo, el desenlace y por último el desenlace final. Como parte de la introducción se hace la presentación de los personajes y de la situación que ha ocurrido. El nudo como tal, o el argumento, es la sombra le revela la verdad a su hijo y éste le pide venganza. El desenlace, pues, a partir de la conversación de Hamlet con su madre y de la muerte de Polonio. Y el desenlace final es el encuentro de Esgrima con Laertes y la muerte, pues, ¿no? Luego se aparece Fortinbras como el nuevo rey. Aquí se utilizan diálogos y monólogos y el punto de vista es en primera persona. Es decir, que dentro de la narración está el testigo de los hechos. Se narra en primera persona. Yo vi, yo hice, yo estuve. ¿Sí? Tenemos la estructura externa. Esta obra está dividida en 5 actos y cada acto tiene escenas. El primer acto consta de 13 escenas, el segundo acto tiene 11 escenas, el tercer acto tiene 28 escenas, el cuarto acto tiene 24 escenas y el número 5, el acto final, tiene 11 escenas. Esto es como la estructura externa, ¿verdad? Y aquí vamos a la parte central, el argumento de la obra como tal. El rey de Dinamarca, es decir, el padre de Hamlet, Hamlet padre, ha muerto y en su lugar sube al trono su hermano Claudio. Este se casa con Gertrudis. Gertrudis evidentemente era la reina, es decir, esposa del rey Hamlet padre muerto y madre del protagonista de nuestra historia. Hamlet se entera por el espectro de que su padre ha sido asesinado por su hermano Claudio, ya que se quería quedar con el trono y le había puesto veneno en la oreja. Perdón. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que el espíritu del rey Hamlet se le presenta a su hijo y le cuenta la verdad y le dice que este ha sido asesinado a manos de su hermano porque le puso veneno en su oreja. El espectro le encarga a Hamlet, es decir, a su hijo, que se vengue sin hacerle daño a Gertrudis. Hamlet se encapricha con 2 guardias, Bernardo y Marcelo, y con su gran amigo Horacio, para trazar un plan que se va a hacer el loco. Es decir, Hamlet va a fingir demencia. Ese es el plan de él para comenzar su venganza contra su tío, Claudio. El plan incluye repudiar a Ofelia, de la cual él está enamorado. Hamlet escribe una obra de teatro llamada La Ratonera, en la cual relata la historia del asesinato de su padre. Esta obra es representada en el palacio por un grupo de actores y el rey, que estaba entre los asistentes, al contemplar en una escena que estaban recreando el asesinato de su hermano, obviamente él se da cuenta que Hamlet sabía o sospechaba algo y el rey automáticamente se enoja y se va. ¿Sí? Hamlet echa en cara a su madre haberse casado con su tío Claudio, traicionando así de esta manera. Mientras hablan, Hamlet nota un bulto detrás de una de las cortinas de la habitación. Se da cuenta que detrás de la cortina está escondido escuchando Polonio, otro de los personajes. Hamlet mata a Polonio. Polonio era el hombre de confianza, el gran chambelán del rey Claudio, es decir, del asesino como tal.
Claudio todavía, ante la muerte de Polonio, de su más grande servidor, se pone más furioso y manda a Hamlet a Inglaterra y da la orden de que lo mate. Pero Hamlet prepara la muerte de los agentes del rey Rosencrantz y Gulsenberg, encargados de matarlos. Durante el viaje de Hamlet, Ofelia se vuelve loca ya que su padre ha muerto y porque Hamlet, su amado, la ha abandonado. Y como ya está loca, pues ella decide suicidarse ahogándose en un río. ¿Sí? Laertes decide vengar. Laertes es el hermano de Ofelia. Decide vengar la muerte de su hermana y de su padre Polonio y se encuentra con Hamlet, que ya ha vuelto de Inglaterra. Se encuentran en la tumba de Ofelia. El rey es el que le ha preparado el duelo entre Laertes y Hamlet. Así que le da a Laertes una espada envenenada para que le sea más fácil matar a Hamlet. En otras palabras, Laertes se deja confabular con el rey Claudio. Como no lo pudo matar cuando lo envía a Inglaterra, se pone de acuerdo con Laertes para que lo vaya a buscar al hijo Hamlet y lo rete a pelear, y en la espada le pone veneno. En la lucha, evidentemente, se intercambian las armas y como los dos han sido heridos con la espada envenenada, ambos mueren. La reina se bebe una copa de vino envenenada que iba destinada a su hijo y también muere. Pero Hamlet, antes de morir, asesina a su tío Claudio. El príncipe de Noruega, Fortinbras, prepara un funeral en honor a Hamlet. El mismo príncipe, agonizando, le pide que divulgue la verdadera historia, es decir, que él no es que estaba loco, sino que él todo lo que hizo fue para vengar la muerte de su padre. ¿Sí? Los valores que se ponen de manifiesto en la obra, pues, en los personajes interpretados, pues Polonio, uno de los personajes, el valor que se da aquí es la caballerosidad que le demuestra Gertrudis en toda su presencia. El valor que recae sobre Hamlet es la lealtad y la honradez que demostraba hacia su padre. El valor que se pone de manifiesto en Ofelia es el amor que le hace sentir hacia Hamlet como el amor hacia su padre, el amor incondicional. Los antivalores, es decir, la parte negativa de la historia, pues en el mismo Hamlet también se nota una sed de venganza que envenenaba su espíritu hasta cobrar la muerte de su padre. Y por Gertrudis, pues quien reemplaza fácilmente a Hamlet, el ex rey, el rey fallecido, y dicho de esta manera, pues lo traiciona de alguna forma, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues con esto de aquí hemos finalizado parte de la exposición de la obra Hamlet de William Shakespeare. La obra es fantástica, se tocan temas muy sensibles como la traición en la familia, la falta de lealtad, la ambición por lograr algo que tú no tienes y lo quieres lograr a cualquier costo, como es el caso de Claudio, quien no le importó matar a su hermano para quedarse con el trono y casarse con la esposa de su hermano. Y pues son de los temas más impactantes dentro de esta obra de teatro del gran William Shakespeare. Jóvenes, vamos a pasar un segundo en este momento a un video en donde de manera bastante didáctica vamos a ilustrar un poco mejor para darle mayor soporte a las diapositivas, al análisis, a la lectura que les he hecho y a mis palabras. Entonces, pasamos en este momento a el análisis de Hamlet de William. En este momento amplío la pantalla y prestamos la atención del caso. Elsinor, Dinamarca, siglo XIV o XV. El rey ha sido asesinado y su esposa se ha casado con Claudio, hermano del soberano. Es de noche y los centinelas hacen guardia en el castillo de Elsinor. Con ellos aparece Horacio, mejor amigo de
Hamlet, hijo del rey asesinado. Los centinelas intentan convencer a Horacio de que han visto al fantasma del rey cuando éste se aparece de nuevo. Más tarde, Horacio se lo cuenta a Hamlet y este decide ir al lugar de las apariciones para verlo él mismo. El fantasma del rey se presenta ante Hamlet y le cuenta que su tío Claudio, el tío de Hamlet, lo asesinó vertiendo veneno en su oído mientras dormía. Por último, pide a su hijo que vengue su asesinato. Tras el encuentro, el príncipe duda si ha sido real. A su vez, Polonio, el chambelán, y su hijo Laertes prohíben a Ofelia su relación con Hamlet, ya que este es el príncipe y no debe estar con la joven. Esta obedece. Mientras, en el palacio se siente la preocupación por la invasión de Noruega liderada por Fortinbras. Además, el rey y la reina están intranquilos por el comportamiento de Hamlet. Claudio utiliza a dos amigos de Hamlet, Rosencrantz y Guildenstern, para que averigüen qué le ocurre al joven. Hamlet lo recibe cortésmente, pero descubre que se trata de un engaño. A Ofelia también le alarma el extraño comportamiento de Hamlet, ya que este entró en su habitación y se quedó mirándola sin decir nada. Polonio llega a la conclusión de que la causa de la locura de Hamlet es un éxtasis de amor e informa a los reyes. Después, Polonio y el rey Claudio espían a Hamlet cuando habla con Ofelia pensando que están solos. Ofelia le devuelve unas cartas que Hamlet le envió. El príncipe se pone furioso y le insiste para que se marche a vivir a un convento. Un drama, vaya. A su vez, Hamlet no deja de pensar en el fantasma, por lo que decide recrear en una obra de teatro el asesinato de su padre. Toda la corte va a ver la obra y cuando llega la escena del asesinato del rey, Claudio se inquieta y se retira del lugar abruptamente, demostrando su culpabilidad. Claudio, temiendo la locura de Hamlet, decide enviarlo a Inglaterra. Antes, la reina se reúne con su hijo para tratar de comprender su conducta. En esta conversación, Polonio se oculta tras una cortina para espiar y contárselo a Claudio. Hamlet reprocha a su madre el matrimonio con su tío. En ese momento escucha un ruido detrás de la cortina y pensando que es el rey, lo apuñala, causando la muerte de Polonio. Después aparece el fantasma y Hamlet le habla. Sin embargo, la reina no puede verlo ni oírlo y asume que el príncipe está totalmente loco. Finalmente, Hamlet se lleva el cuerpo de Polonio y lo oculta. Más tarde, parte hacia Inglaterra. Ofelia enloquece y comienza a desvariar y cantar, mientras su hermano Laertes regresa de Francia para vengar la muerte de su padre. Claudio delata a Hamlet. En ese momento llega una carta de Hamlet en la que cuenta que su barco fue atacado por piratas, por lo que ha retornado a Dinamarca tras ser liberado. Por este motivo, el rey y Laertes planean una pelea contra Hamlet, en la que Laertes tendrá una espada envenenada para así tener más posibilidades de matarlo. En caso de que fallara, Claudio ofrecerá a Hamlet una copa de vino envenenada. Luego llega la reina para informar de que Ofelia se ha suicidado ahogándose en un río. Tras el entierro de Ofelia, en el castillo Hamlet cuenta a Horacio que encontró una carta de Claudio en la que mandaba matarle al llegar a Inglaterra, pero él la modificó pidiendo la muerte de Rosencrantz y Guildenstern. Un cortesano corta la conversación informando a Hamlet sobre el duelo con Laertes. En el duelo, Laertes hiere con su espada envenenada a Hamlet, pero este sigue luchando. Luego se intercambian las espadas y Hamlet termina hiriendo a Laertes con su propia espada envenenada. A su vez, la reina Gertrudis muere al beber por error la copa envenenada. Laertes, arrepentido, confiesa a Hamlet que la trampa del vino la ideó el rey. Hamlet, encolerizado, por fin hiere al rey y le hace beber de su propio veneno, cumpliendo la venganza que anhelaba su padre. Hamlet, antes de morir, le pide a su fiel amigo Horacio que cuente la verdad sobre lo sucedido y que declare al príncipe Fortinbras heredero del trono. Este se presenta tras la muerte de Hamlet y ofrece un funeral militar en honor a Hamlet. La traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral son temas básicos en esta obra. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo habías leído? Déjanos en los comentarios qué otro libro te gustaría que resumiéramos. Listo, jóvenes. De esta manera hemos culminado este primer análisis de la obra Hamlet, que constituye una introducción a lo que más adelante en clases en vivo y ya con sus preguntas y con sus interrogantes y análisis que hagamos, vamos a ir profundizando de mejor manera el contenido de esta clase, ¿verdad? Para este día viernes, pues ya tenemos el material. No se olviden, por favor, de el tema del proyecto. Contemos una historia. Les había comentado el día de hoy ya en la clase en vivo que para la próxima clase que tengamos de manera en clase en vivo y estemos en Zoom, deben de tener los grupos conformados y deben de tener el tema elegido. Ojo con eso, pueden incluir dentro de su análisis esta obra Hamlet, no hay ningún problema. Yo en este momento procedo a subirles en el insumo de clase el contenido de la clase y los videos y diapositivas que aquí hemos visto.
De mi parte, pues jóvenes, muchísimas gracias por prestarle atención a esta clase y nos estaremos viendo el día lunes, Dios mediante, en clase. Gracias a todos ustedes por estar aquí y que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Hasta luego.